La mañanera de Ángel de hoy viernes cierra una semana más, laboralmente hablando. Debo decirle antes del tema que voy a comentar, que yo provengo de una familia rural, del campo. Mi padre fue un pequeño ejidatario, pequeño agricultor, y del sur de Sonora, en una zona de agricultura de temporal, donde las personas se acostumbran, aprenden de una manera intuitiva elementos, por ejemplo, cuando va a llover. Yo recuerdo a mi abuelo paterno cuando empezaba a soplar un aire fresco con olor a tierra mojada, veía al cielo y veía las nubes y me decía, mira, va a llover por esto, por esto, por esto. Y yo, de una manera también natural, intuitiva, empecé a entender que cuando se daban esos signos o esos elementos, pues iba a llover. Y así miles y miles, millones, sin duda alguna, de hombres del campo en México determinan o concluyen que algo va a suceder en el futuro mediato o inmediato. La perspectiva política tiene mucho de eso. Ve uno las señales, ve uno las nubes negras en el horizonte, siente uno ese olor a tierra mojada, su equivalente por supuesto, y concluye va a llover. En la perspectiva política sería, concluye uno que habrá este problema, habrá el otro, o que las cosas estarán en paz. Si el cielo permanece claro, sin nubes, etcétera, pues en un determinado momento dice uno, esto va a estar tranquilo en lo que se refiere al clima, al tiempo, como solemos decir coloquialmente. Hoy las cosas parecen complicarse o anuncian complicaciones no meteorológicas, pero sí políticas. Hay varios indicios, hay varias nubes que se están formando en el horizonte. Empieza a sentirse el olor de una tierra mojada, un olor que viene de lejos, y que le permitirían a uno concluir que en materia política las cosas en México se van a complicar. Procuraré explicarme. Un grupo de 30 intelectuales o notables o personas de un prestigio mediático en algunos casos, en otros prestigio en cuestión de la producción bibliográfica, otros en la investigación económica, producción de libros sobre historia de México, sobre historia de la economía mexicana, etcétera. Otros en la parte literaria pura, de tal manera pues que en este grupo de 30 intelectuales hay variadito, de chile, de dulce y de manteca. Unos, pocos, gente seria, profesional, responsable en los juicios que elaboran y emiten, y otros pues no sé si decirles charlatanes o gente de poca consistencia intelectual. Pero al final de cuentas es un grupo muy, pero muy reducido de 30 personas. 30 personas que frente al universo de los electores es sumamente pequeño, es una ínfima minoría. La lista nominal o el listado nominal es de alrededor hoy de 90 millones y un poco más, 300,000, vamos a cerrar en 90 millones. Pero alguien dirá, oye Ángel, pero es que no todos votan. De acuerdo, vamos a partir de la base que el año próximo en la elección intermedia participará el 50% de esos y tendríamos 45 millones de mexicanos que acudirían a emitir su voto. Esos 30 seguirían representando todavía una partecita ínfima. Pero alguien me dirá, Ángel, pero es que son muy influyentes.
No lo dudo, algunos de ellos tienen seguidores, se les lee, se les escucha con detenimiento y uno toma de sus juicios lo que considera objetivo, correcto, y así en cada uno de ellos en el área donde se desenvuelven. Pero aún así, por más influencia que pudieran tener, sería sumamente reducido el universo en el cual influyen. Esto no quiere decir que desmerezca su juicio, su posición. Lo que pretendo decir es que hay que buscar formas nuevas y sobre todo muchos mexicanos, muchos ciudadanos mexicanos, para que se forme un ejército, un grupo, una multitud de millones en todo el país para que el año próximo emitan su voto en contra de ese flagelo que hoy es inocultable, Morena y el gobernante que producto de su incapacidad, su ignorancia, pero también de su soberbia y su deseo de venganza en contra de aquellos que se le oponen, es ya también imposible de ocultar. Ante este manifiesto que tengo aquí de este grupo de 30 intelectuales, escrito con un lenguaje un tanto farragoso, claro o entendible para quienes manejan este tipo de lenguaje, pero para el ciudadano común y corriente difícil de entender, pero además inalcanzable. No tienen para comprar un periódico, no son, vamos a decir, asiduos a este tipo de noticias, de tal manera que prácticamente, salvo el círculo hiperrojo, ha pasado inadvertido este documento. Pero el presidente de la República, en una muestra de soberbia, de coraje y casi odio jarocho, diría el ratón Crispín, aquel personaje de Luis González de Alba, lanza todos sus adjetivos más acres, los lanza contra ellos, en un documento, en una cuartilla pergeñada, quizá motivado por la bilis, bendito coraje, y suelta ahí unas parrafadas en varios párrafos que lo único que hacen es generar preocupación e inquietud de aquellos que temen por el futuro en lo que se refiere a la estabilidad política del país. El presidente se exhibe hoy como un hombre, tal como es, intolerante. No acepta crítica alguna, pero tampoco disenso alguno. Aquel que disiente de él y lo expresa, corre peligro, no en el sentido físico, pero al menos en el sentido del prestigio. ¿Por qué? Porque el presidente se lanza a denostarlo, a ridiculizarlo y pretendidamente a exhibirlo como lo peor de lo peor. Defensor del sistema neoliberal, de la corrupción, quiere que regresen las tranzas, etcétera, las tonterías que ya conoce usted de López. Pero al mismo tiempo aparece un documento firmado por un subsecretario de Hacienda o un jefe de unidad, donde se establecen incluso los porcentajes del sueldo neto, del ingreso neto, de todos los funcionarios de nivel subdirector de área hacia arriba, hacia el nivel superior, hasta llegar al presidente de la República, donde se establece qué porcentaje de ese ingreso neto deberán regresar a la tesorería de la Federación, porcentajes que van del 5% en los subdirectores de área hasta el 25% del ingreso neto del presidente de la República. De por sí los sueldos ya habían sido reducidos, ya les habían cancelado y está cancelado el aguinaldo para todos estos funcionarios, estos servidores públicos. Sin embargo, la austeridad se aplica de una manera estricta, dicen ellos. Muy bien. ¿Qué va a pasar con estos, no sé, 15, 20, 30 mil servidores públicos? Pues que algunas decisiones que habían tomado con relación al aguinaldo, que se olviden de ellas. La pregunta sería aquí, ¿por qué hace esto López y el gobierno que encabeza? Porque es un gobierno quebrado hoy.
ya es imposible ocultarlo. Bien, está quebrado no por efecto de un daño externo, de medidas del Fondo Monetario, de la OSD, de Banco Mundial, de esos individuos que quieren dañar a México. No, está quebrado este gobierno por decisiones, para decirlo claramente, estúpidas políticamente hablando, económicamente hablando. Las 3 ocurrencias que se sigue tirando dinero en ellas. Cada día la realidad le dice al presidente, va mal, presidente, y él insiste. Ahora ya no habla de 2.5, 2.6 millones de barriles diarios extraídos para el fin de su sexenio, sino que dice, con 1.7 millones es suficiente. Y así, esto y esto y esto y lo otro, lo único que dejan ver es una debacle, una tragedia completa. Y aquel que se atreva a decirlo públicamente, lo único que obtiene es el odio de ese personaje de perversidad ilimitada que es López. ¿Qué pensar de esto que estamos padeciendo? Nada, simplemente reconocer que son las grandes limitaciones de la democracia. 30.130.000 electores que han abrevado en una educación que únicamente les permite convertirse en siervos, políticamente hablando, y permanecer atenazados o permanecer oprimidos por un grupo de individuos como López, que no les interesa el bienestar de ellos, de estos millones de mexicanos, y tampoco el futuro del país. Eso es lo que está pasando hoy. No podemos ocultarlo ya. En consecuencia, como diría mi abuelo, mira, mijo, va a llover. Las nubes negras ahí están. El aire trae un olor a tierra mojada que dice en otras latitudes, ha llovido, y ese olor a tierra húmeda nos llega. Y en consecuencia, como diría mi abuelo, va a llover. Y efectivamente llovía porque las señales eran inconfundibles. Hoy podría yo afirmar que va a llover políticamente en México. Esta situación es insostenible. Ya no es posible pensar que esto va a llegar a buen puerto cuando el que está en el timón está jugando con él. No sé si les ha tocado ver imágenes donde alguien agarra el timón y le da vuelta y la nave empieza a moverse. Así está López. Termino diciéndole a usted que me he sentido molesto primero y luego muy triste al ver unas imágenes del presidente hoy que está en Jalisco, donde tiene la camisa empapada, si no tiene traje, no tiene saco en la camisa, y dice uno, ese es el presidente de la República, ese es el presidente de los Estados Unidos mexicanos, es nuestro jefe de Estado, un hombre con los hombros caídos, con la camisa empapada. Pues sí, ese es. Y eso empapado, pues es la lluvia que estoy anunciando. Este país políticamente enfrentará tormentas, si no es que ciclones, producto de la visión absurda de un incapaz, de un ignorante en materia de gobernación que se llama Andrés Manuel López Obrador. Pocas desgracias ha visto y enfrentado este país como la de tener un presidente como él. Saldremos adelante sin duda alguna, pero el precio que vamos a pagar es increíblemente grande. Ojalá usted, y esperaría que yo también, veamos eso y veamos también la nueva luz cuando esta oscuridad de este gobierno haya desaparecido. Va a tomar tiempo, tardará, pero al final de cuentas López será arrumbado en el basurero de la historia. Gracias y lo espero mañana, sabatina y dominical, sin duda alguna. Aquí nos vemos.